Bien tarde a altas horas de la noche, cuando todo el mundo se encuentra durmiendo, nuestra protagonista, la mangaka Nana Futami, se encuentra trabajando muy duro para finalizar a tiempo el guión gráfico de su nueva obra, contando con la colaboración de su ayudante Mizuki Hasama a la hora de dibujar los fondos. Así que una vez finalizado el guión gráfico, la mangaka alza un puño como señal de triunfo por haber terminado su trabajo. Pero antes de enviar los dibujos por mail, la prota enseguida descubre que ya es muy tarde para molestar a su hermosa editora Kaede Sato. Ante la pregunta de su ayudante, nuestra protagonista expone su personalidad inmadura y neurótica cuando se imagina a su editora saliendo con un tipo, pero solo como una excusa para no cumplir con su trabajo, a diferencia de Hasama, que demuestra ser una chica más responsable y realista que su sensei. Después de que Futami finalice con su berrinche de adolescente quejosa, su ayudante le pide que por favor deje de perder el tiempo y envíe los dibujos de una buena vez, mientras la prota recuerda con tristeza todo lo que debe a su editora Sato por ser la única persona que confió en ella. Pero enseguida la mangaka inmadura vuelve a dejarse dominar por su alocada cabecita, al imaginarse a su editora pasándola muy bien con su amante ahora mismo, al mismo tiempo que Hasama le termina enviando el dibujo del fondo que ella acaba de diseñar. Volviendo al tema de la entrega, la ayudante le recomienda a su sensei que se apresure a escanear los dibujos. Así los envían a la editora antes de que sea más tarde, además de pedirle que deje de darle tantas vueltas al asunto como lo hacen las protagonistas de una comedia romántica genérica. Al no tener más opción, la mangaka neurótica empieza a redactar el mail con los bocetos del guión gráfico para su querida Sato, pero al ver que su sensei se está tardando demasiado, Hasama le da un pequeño sustito pidiéndole que deje de perder el tiempo con la inteligencia artificial de Google. El asunto es que Futami quiere redactar el mail de la mejor manera posible para no tener que incomodar tanto a su editora por molestarla a esas horas de la noche, pero su ayudante le comenta que la mujer ya debe estar muy acostumbrada a leer correos electrónicos a cualquier hora del día. Viendo que su sensei no deja de hacer berrinches de adolescente que no quiere hablarle a su crush, Hasama elige cortar por lo sano cuando termina enviando los bocetos vía fax, a pesar de las protestas de la prota, que no quiere ganarse el odio de su querida editora. De todos modos, la ayudante se acerca a la mangaka inmadura para recordarle que todavía deben trabajar en completar el manuscrito de la historia, aprovechando que la eficiente chica responsable ya tiene finalizada la gran mayoría de los dibujos de los fondos. Sin embargo, al ver que Sato se está tardando en responder, nuestra protagonista empieza a imaginar que la mujer ahora mismo debe estar viviendo una apasionada historia de amor con su amante, todo para que la alocada chica cumpla el capricho de hacer realidad sus fantasías románticas. Pero justo cuando Hasame trata a su sensei de degenerada que le gusta imaginar escenas cochinas, de repente la prota se sobresalta al recibir un llamado de la dichosa editora desde su propio celular personal, haciendo que ella se la imagine acompañada de su amante en la cama. Igualmente, la ayudante se termina encargando de atender el llamado, haciendo que Futami lance un grito de loca antes de charlar por teléfono con Sato, una waifu rubia que tiene mucha clase y que además ya está muy habituada al comportamiento inmaduro de su dibujante. Así que después de recibir con una sonrisa las felicitaciones de su editora, la mangaka neurótica se apresura a tomar un papel para anotar los cambios sugeridos por la waifu, hasta que ambas finalizan la llamada después de acordar la próxima fecha de entrega. De inmediato, Hasame se acerca a su sensei para verla llorar como una chiquilla, por el simple hecho de haber recibido las felicitaciones de su editora, además de mostrarse arrepentida por haberse imaginado que ella estaba haciendo cochinadas con un tipo. Más adelante, en la oficina de la editorial Clover, Sato se encuentra en su escritorio observando con atención el dibujo coloreado hecho por su dibujante inmadura, lo cual hace que ella empiece a dudar de si debe llamar para felicitarla, aún sabiendo que ambas van a reunirse dentro de 4 horas. Pero a pesar de toda esa faceta de mujer con clase seria y responsable, resulta que la waifu también tiene una personalidad medio indecisa con la que no puede ponerse de acuerdo de si llamar o enviarle un mensaje a la prota, ganándose que su colega Cuatro Ojos Toda se burle de ella por holgazanear en el trabajo. Entonces, el tipo aprovecha a revisar el dibujo coloreado hecho por la mangaka neurótica para comentar que el resultado deja mucho que desear.
apreciar desde su punto de vista. Mientras la rubia se lo quita de encima, recordándole que ella es la única que debe opinar sobre el trabajo de su dibujante. Una vez que la waifu logra quitarse al pesado de toda de encima, ella enseguida se reúne con su colega pelirroja Shiori Asakura, otra a la que le cae muy mal el cuatro ojos, pero que también la felicita por trabajar con una mangaka tan talentosa como Futami, haciendo que la rubia le agradezca sus elogios con un caramelo. Más tarde, nuestra protagonista termina llegando al edificio de la editorial para mantener la reunión con su editora, pero al ver la enorme fachada del edificio, la inmadura empieza a gritar como loca tras haberse esperado encontrar un sitio muy diferente. Mientras tanto, Asakura logra que su colega la deje acompañarla en la reunión con la mangaka, después de advertirle que ella suele ser muy tímida con las personas. Justo cuando la rubia recibe un llamado de la susodicha, que está llorando solamente porque no tiene idea por dónde debería ingresar. Al no tener más opción, Sato y su colega salen del edificio para encontrar a la mangaka neurótica deprimida en medio de la calle, comportándose como una adolescente tímida en lugar de hacerlo como una persona madura de 25 años. De inmediato, nuestra protagonista queda congelada de la sorpresa al toparse con Asakura, quien enseguida la saluda con mucho entusiasmo, haciendo que la tímida muchacha se termine escondiendo detrás de su editora, quien a su vez le avisa que no hay nada de qué preocuparse. Una vez finalizadas las presentaciones en la sala de reuniones, la waifu se aleja del sitio para salir a buscar unos papeles importantes que olvidó recoger de su escritorio, a la vez que Asakura aprovecha a elogiar a la prota por su buen trabajo con su anterior obra. Pero al ver que Futami se alegra mucho porque alguien elogió su obra por primera vez, la pelirroja asume que su colega editora también debe opinar lo mismo, a pesar de que nunca lo exprese con su naturaleza reservada e inmadura. Así la mangaka descubre que tiene algo en común con la rubia. Y hablando de Roma, la susodicha justo aparece para ver a su dibujante llorando porque ella nunca le dedica ningún elogio a su trabajo, mientras la editora las deja muy sorprendidas cuando ella remarca que siempre tiene deseos de elogiar a la prota, hasta que luego se olvida de hacerlo. Sumado a eso, la mujer con clase se sonroja cuando admite que le da mucha penita hablar bien de otras personas, haciendo que la mangaka neurótica se enfade porque alguien quiere copiarle la personalidad. Pero eso no impide que la waifu rubia se siente como si nada a seguir hablando de trabajo para cambiar de tema. Esa misma noche, nuestra protagonista se encuentra en su estudio bastante nerviosa porque su editora todavía no le dio una devolución de sus últimos bocetos, mientras su ayudante Hasama le pide que por favor deje de preocuparse tanto y regrese al trabajo. En eso, la mangaka inmadura menciona el hecho de que Sato también trabaja con otros artistas, asumiendo que ella la tiene como la última en su lista de prioridades, además de negarse a hacerle un llamado al recordar que fue bastante impuntual con su última entrega. Pero al ver que su sensei sigue perdiendo el tiempo en vez de regresar al trabajo, Hasame decide hacerle un llamado ella misma a la waifu editora para que la prota se desayune la noticia de que su ayudante tiene el número de teléfono de la rubia desde aquel día que la mensa cayó enferma. A pesar de que la chica le hizo el favor de aplazar la fecha de entrega, Futami igual se siente traicionada, como si sus dos mejores amigas la estuvieran engañando en secreto, lo cual la lleva a pedirle desesperadamente a la chica que por favor no le haga ningún llamado a la editora. No obstante, tomando el consejo de Hasame de hacer el llamado por su propia cuenta, la mangaka neurótica se arma de valor para comunicarse de una buena vez con su querida Sato, la cual casualmente le termina dando una sorpresa cuando aparece tocando el timbre de la puerta. Pero antes de que la rubia entre a sus aposentos, nuestra protagonista se apresura a tomar sus cosas con tal de hablar de trabajo fuera del estudio, después de decirle a su ayudante que ella nunca trae sus amantes a la casa, mientras Hasame le pregunta si entonces ella no cuenta en esa regla. En vez de trabajar como una adulta responsable, nuestra mangaka Futami prefiere perder el tiempo leyendo un fanart publicado en internet que tiene muchos likes, justo cuando llega su ayudante Hasama a comenzar otro día de trabajo, a pesar de que la dibujante vaga prefiere seguir holgazaneando. Entonces la ayudante se acerca a su sensei para descubrir que ella estaba leyendo uno de sus propios fanarts que se hicieron tan virales. Pero a pesar de que la prota tiene miedo de que alguna famosa
famosa editorial quiera robarse a su talentosa ayudante, la chica le asegura que no hay nada de qué preocuparse. De todos modos, Hazama termina aclarando como si nada que ya ha mantenido contactos con una editorial, haciendo que la mangaka neurótica grite como loca por la sorpresa, mientras la chica le aconseja que mejor empiecen a trabajar ya que todavía tienen una larga lista de tareas pendientes. Después de algunas horas de trabajo, en un momento Futami comienza a estirarse con tal de descontracturar un poco su cuerpo, a la vez que su ayudante le termina sirviendo una tacita de café bien caliente que la mensa se lleva a la boca sin ningún cuidado para quemarse la lengua por apresurada. Enseguida, Hazama descubre que su sensei aprovecha los pocos ratos libres de trabajo para seguir mejorando la ilustración que saldrá en la portada del primer tomo de su manga, a pesar de que todavía tienen mucho trabajo pendiente que hacer con la fecha límite de entrega a la vuelta de la esquina. A pesar de que la mangaka inmadura prefiere celebrar por el enorme esfuerzo que hicieron para llegar hasta el primer tomo de su manga, su ayudante igual le recuerda que todo será en vano si continúa perdiendo el tiempo en vez de seguir trabajando. Pero de la nada a Futami se le ocurre echarse la culpa de que su talentosa ayudante todavía no haya publicado un manga propio, por tener que verse obligada a lidiar con sus meteduras de pata, mientras Hazama le asegura que el problema en realidad surge de sus propias inseguridades. El asunto es que la chica un día visitó las oficinas de una importante editorial de revistas para tener una reunión con una editora pelicorta que estaba interesada en convertirla en mangaka, después de haber visto su buen trabajo con los fanarts virales protagonizados por chicas colegialas. Sin perder el tiempo, la editora le ofreció la oportunidad de comenzar a publicar de manera semanal un manga basado en los personajes de sus fanarts, sin la necesidad de realizar un capítulo de prueba, al saber que la chica ya contaba con una importante base de seguidores en las redes. No obstante, ante esa grandiosa oportunidad, la mente de Hazama comenzó a ponerse totalmente en blanco, ya que a pesar de que el hecho de convertirse en mangaka era el sueño de su infancia, ella todavía no se sentía preparada para afrontar semejante responsabilidad. Aunque la editora le aclaró que podría tomarse unos días para darle una respuesta, por ver que ella estaba muy nerviosa, la chica igualmente decidió marcharse, negándose a aceptar la propuesta después de darse cuenta por las malas que la realidad nunca es como uno se la imagina. Pero afortunadamente, Hazama ahora tiene la suerte de estar muy conforme trabajando como la ayudante de una respetada mangaka, a pesar de que muchas veces ella la termina estresando con sus tonterías de chica inmadura. Después de escuchar esa story time, nuestra protagonista comenta que no le hubiera venido mal intentarlo de todos modos, sabiendo que los dibujos de la chica son muy buenos, mientras Hazama le explica que ella no se cree capaz de crear una historia con capítulos sucesivos. De todos modos, la ayudante aclara que el hecho de subir a internet sus lindos dibujos esperando que reciban likes ya es más que suficiente, lo cual la lleva a admitir que su talento compensa su falta de ambición, pese a que la prota opina que todavía es muy temprano para rendirse con apenas 20 años. Más tarde a la noche, las dos artistas se preparan a descansar en camita antes de tener que afrontar una jornada muy larga, solo que en lugar de cerrar los ojos para dormir, la mangaka neurótica decide preguntarle a la chica si tiene pensado ser ayudante durante toda su vida. Por su lado, Hazama comenta que ella se conformaría con hacerse millonaria junto a ella cuando el manga en el que está trabajando llegue a hacerse famoso. Pero hablando en serio, la chica admite que por ahora es muy feliz trabajando con una artista tan talentosa. Sin embargo, en lugar de hacerse cargo de ese cumplido tan evidente, la mensa de nuestra protagonista interpreta de manera errónea que su ayudante está trabajando de ayudante para otra mangaka, haciendo que la chica le pida que deje de gritar, así puede dormir tranquila. En un momento de la noche, Hazama abre los ojos para descubrir que su sensei ya no está en la camita, pero al ver que su admirada mangaka ahora está dibujando para aprovechar su torrente creativo, la chica decide dejarla en paz, así la prota sigue haciendo lo que a ella le sale tan bien. Más adelante, la elegante mujer con clase Sato termina llamando a nuestra protagonista con tal de recordarle que no debe atrasarse con las entregas de los trabajos pendientes, para luego comentarle a su colega Sakura que la mangaka debe estar muy estresada por la inminente salida del primer tomo de su obra. Al poco tiempo, Hazama vuelve a visitar el apartamento de su sensei para encontrar el sitio totalmente a oscuras, lo cual la lleva a visitar la habitación de Futami, en donde ella descubre que la pobrecita está sufriendo con la sensación de que su cabeza va a explotar por culpa de los nervios. A pesar de que lo más recomendable sería tomarse un día de descanso, la mangaka neurótica igual termina saliendo de su cama sabiendo que no le sobra mucho tiempo para cumplir los plazos de entrega, hasta que ella se termina desmayando
desmayando en el piso. Rápidamente Hazama se encarga de entregarle unos analgésicos, además de descubrir que su sensei está sufriendo de náuseas y mareos, lo cual hace que la prota pregunte por la hermana de su ayudante, quien ahora mismo debe estar muy ocupada con su chamba de fisioterapeuta. Al no tener mejor opción, la chica se termina encargando de aliviar el dolor de su sensei, comenzando por colocarle una toalla mojada con agua caliente que le ayude bastante a aliviar el dolor de cabeza, hasta el punto de que la loca empieza a gritar por sentirse un poquito mejor. De todos modos, Futami aclara que todavía siente mucho dolor en el cuello, haciendo que su ayudante la ponga de boca al suelo mientras ella se le monta encima, solamente para comenzar a darle unos masajes en la parte superior de la espalda con el fin de aliviar el dolor. Gracias a esa agradable sensación, sumado al efecto tranquilizador de los analgésicos, la mangaka neurótica termina cerrando los ojos para tener un sueño de sus épocas de colegiala, cuando ella se quedó dormida hasta ser despertada por Yuzuki, la cual es nada menos que la hermana mayor de Hazama. Enseguida la chica pelicorta descubre que su amiga dibujante está ocupada con otras de sus creaciones artísticas, que demuestran su gran talento dibujando, pero luego de recibir esos elogios, la prota sospecha que su amiga burra quiere pedirle otro favor para aprobar otro examen. No obstante, Yuzuki le revela que en realidad ella tiene una hermana a la que le gustan mucho los mangas y que le gustaría recibir un dibujo de nuestra protagonista, a quien ella admira mucho por su forma de dibujar los husbandos de su obra favorita. Pero a pesar de que la tímida prota se avergüenza mucho, la pelicorta enseguida le aclara que su hermanita la tiene como una especie de ejemplo a seguir por su talento artístico, logrando que Futami acepte entregarle un dibujo a cambio de recibir un masaje. Entonces, Yuzuki termina masajeando a su amiga dibujante con tal de que ella le obsequie un dibujo a su hermanita, además de remarcarle que cada uno puede hacer lo que le gusta a su ritmo, justo cuando la prota se despierta con su rostro pegadito al de su ayudante. Antes de que ocurra algún malentendido, Hazama le aclara por las dudas que solo se acostó a dormir a su lado, aprovechando que estaba muy relajada, además de descubrir que el dolor en el cuello acaba de esfumarse, lo cual no impide que la chica regañe a su sensei por desvelarse toda la noche trabajando en vez de seguir durmiendo. De inmediato la mangaka neurótica le termina contando a su ayudante el recuerdo que acaba de soñar cuando su hermana le pidió un boceto para su hermanita, haciendo que la chica admita que aún conserva ese dibujo como si fuera un tesoro muy valioso. Así que después de que nuestra protagonista y Hazama sigan trabajando, unas horas después, Sato termina felicitando por teléfono a su dibujante por haber completado a tiempo todas las entregas pendientes, a pesar de que últimamente estaba muy estresada. Por esa razón, la editora rubia le pregunta a Futami si ocurrió algo que la ayudó a aliviarse, haciendo que la prota se voltee a ver a su leal ayudante para admitir que recibió un empujoncito, el cual, según palabras de Hazama, también fue de manera literal mientras su sensei dormía. Guiño, guiño. Durante otro día de trabajo en el estudio de nuestras dos artistas, en un momento suena el timbre de la puerta con el pedido del almuerzo que las chicas hicieron por Rappi, por lo que Futami se termina encargando de salir a recibir la comida para acabar sonrojada delante de la guapa repartidora. Mientras disfrutan del almuerzo, Hazama ve que su sensei aún está triste porque otra vez no pudo pedirle el WhatsApp a la chica repartidora, pero ellas enseguida vuelven al trabajo para que la ayudante felicite a la prota por lo bonito que quedó el coloreado de la portada que saldrá en el primer tomo de su manga. Sin embargo, como todavía les queda mucho trabajo por hacer, la mangaka neurótica empieza a deprimirse, creyendo que no va a llegar a finalizar todo a tiempo, hasta que Hazama sugiere contratar a otra ayudante, lo cual hace que la tímida Futami se queje porque ahora deberá socializar con una nueva persona. Por esa razón, más tarde a la noche las dos artistas se reúnen en un restaurante con la editora Sato con tal de transmitir su idea de contratar a una nueva ayudante, mientras la rubia con clase acepta buscarle a alguien para que ponga a prueba, además de preguntarle a la prota si recuerda sus experiencias como ayudante. Ya que hablan del tema, la editora decide preguntarle cómo fue que conoció a Hazama, haciendo que la mangaka inmadura admita que ella en realidad es la hermana menor de su mejor amiga, pero dramatizando de manera exagerada como si el hecho fuera algo vergonzoso. Entonces, Sato se levanta de su asiento prometiendo presentarle a nuestra protagonista a una dibujante que podría ser su nueva ayudante, pero con la advertencia de que se trata de una persona muy introvertida que solo se comunica a través de redes sociales, algo que resulta muy familiar para las dos artistas. Una vez de regreso al estudio, Futami y su ayudante se dedican a stalkear las redes sociales de la tal Neko
Nekonote, para que la prota opine que ella parece ser muy inmadura. Mira quién habla. Pero igualmente nuestra mangaka le termina pidiendo algunos bocetos con tal de ponerla a prueba. Después de finalizar con el pedido, nuestra protagonista decide asignarle a Hazama alguna de las tareas que deberá realizar ese día. Justo cuando termina llegando el mensaje de respuesta de Nekonote asegurando que tendrá los bocetos terminados en muy poco tiempo. Con el paso de las horas, la joven ayudante comenta que ya le gustaría comprobar cómo es el talento artístico de la dibujante que acaban de contactar. Además de averiguar que su querida sensei trabajó como la ayudante de una mangaka llamada Takizawa, la creadora de un manga romántico muy famoso. Pero ante la pregunta de la muchachita, nuestra artista le revela que su antigua sensei era una persona muy maniática, ya que durante el primer día que se conocieron, Takizawa le terminó diciendo sin rodeos a la prota que es una chica muy inocente. A pesar de que la ingenua jovencita se tomó esas palabras como un cumplido, la mujer fumadora igualmente decidió revelarle que solo podrá triunfar en el salvaje mundo de los mangas si se convierte en una mala persona, que solo vive obsesionada en perfeccionar su propia obra y en nada más. Por esa razón, Futami le terminó prometiendo a su sensei que iba a esforzarse en convertirse en una mala persona. Así que después de escuchar esa story time, su actual ayudante empieza a darse cuenta que ahora muchas cosas tienen sentido por la forma en la que se comporta nuestra protagonista. No obstante, la mangaka neurótica admite que igualmente aprendió muchas cosas valiosas trabajando con Takizawa, hasta que ella la terminó echando cuando la prota tuvo la oportunidad de crear su propia obra, lo cual hace que la loca ahora empiece a tener miedo de que Hazama también quiera abandonarla. De repente, nuestras dos artistas terminan recibiendo un mensaje de Nekonote con unos bocetos que son bastante buenos, lo cual hace que la ayudante se disponga a seguir trabajando mientras su sensei llora de la felicidad como una bebita por verse rodeada de unas artistas tan talentosas. Mientras tanto, en las oficinas de la editorial, la rubia con clase le comenta a su colega Sakura que su dibujante está haciendo un muy buen trabajo, pero luego Sato termina llamando a la prota para pedirle que haga unas correcciones al coloreado de la portada, causando que la inmadura empiece a hacer un berrinche. Enseguida, Hazama le recuerda a su sensei llorona que ya no tiene de qué preocuparse, porque ahora puede contar con la ayuda de Nekonote, además de preguntarle qué tiene pensado hacer con el personaje femenino que introdujeron en el último capítulo, para que la mangaka inmadura admita que su mente está en blanco. Un tiempo después, una chica universitaria con el cabello de color vino tinto se encuentra viajando en tren hacia Tokio, mientras comparte asiento con una amable doña que le convida a unos emparedados, que la jovencita termina tomando después de limpiarse las manos con una servilleta. Por otro lado, Futami se termina de vestir como una persona presentable con tal de acudir a una reunión importante, así que después de recibir la aprobación de su ayudante Hazama, la prota se apresura a dirigirse a la entrada de un club de shogi en donde la está esperando su editora Sato. Por si alguien lo pregunta, resulta que la historia del manga creado por nuestra protagonista está relacionada con las partidas de shogi. Entonces, la mangaka neurótica y la rubia con clase terminan entrando al club de shogi en donde se encuentra la universitaria de pelo vino tinto jugando varias partidas simultáneas, mientras la artista se queda embobada observando todo hasta que su editora le recuerda que están allí para trabajar. Por esa razón, la prota se termina reuniendo con la universitaria llamada Toko Kakunodate, una experta jugadora de shogi que trabaja con ella dándole consejos para su historia. Así que después de recibir el visto bueno del viejo que maneja el club, las señoritas empiezan a hablar sin problemas. Sin perder el tiempo, la mangaka inmadura aprovecha a preguntarle a Toko cuántas partidas puede jugar al mismo tiempo, mientras ella le revela que su máximo son 20 partidas, lo cual termina sorprendiendo bastante a nuestra protagonista por el hecho de haber conocido a una verdadera prodigio del shogi. En un momento, Sato le termina entregando a la jugadora del shogi la edición impresa del manga, pero a pesar de que a la prota le da penita, la chica de pelo vino tinto igual echa una mirada para enternecerse con el diseño del joven protagonista de la obra a quien ella quisiera enfrentar en persona. Sumado a esto, resulta que Toko también sube videos a su canal de YouTube promocionando el manga de nuestra artista, el cual se trata de una mujer que se ve obligada a abandonar su carrera como jugadora de shogi para convertirse en la maestra del joven prodigio que protagoniza la obra. No obstante, cuando la jugadora de shogi le pregunta por el misterioso personaje femenino que aparece al final del último capítulo, Futami admite apenada que todavía no tiene idea de cómo
conocer a ese personaje, por lo que la chica de pelo vino tinto le asegura que puede contar con ella para recibir inspiración. Entonces la mangaka neurótica aprovecha a preguntarle si en las ligas juveniles de shogi son muy frecuentes los romances entre los participantes. Pero a pesar de que ella no tuvo mucha suerte en la materia, Toko revela que sí suelen armarse parejitas, en especial porque los jugadores a veces se sienten muy solos. Ante la pregunta de Sato, la chica de pelo vino tinto comenta que los buenos jugadores de shogi son mucho más atractivos que las personas guapas o con dinero, ya que siempre llama la atención de los jugadores inexpertos que quieren aprender, hasta que la relación alumno-maestro termina pasando a ser algo más íntimo. Sin perder el tiempo, nuestra protagonista empieza a dibujar un boceto allí mismo gracias a toda la información recibida, aclarando que solo se va a tardar unos 15 minutos, además de avisarle a las dos damas que pueden seguir conversando en vez de quedarse calladas viéndola dibujar. Tras unos pocos minutos, la mangaka inmadura termina presentando su boceto finalizado para que Toko vea que la misteriosa personaje femenina vendría a ser una especie de villana que quiere interferir en la relación entre el protagonista de la obra y su maestra, seduciendo al mocoso. A pesar de que la chica de pelo vino tinto y Sato opinan que la idea es bastante buena, por su lado Futami no puede evitar soltar más ideas para mejorarla, al estar poseída por el demonio de la creatividad, hasta que su editora la interrumpe recordándole que ahora está en el medio de una reunión. Viendo que ya se hizo muy tarde, la mujer con clase decide invitarlas a disfrutar de una cena en un restaurante, pero la mangaka neurótica prefiere rechazar la invitación con tal de regresar a su estudio a seguir trabajando con el guión gráfico después de despedirse de todo el mundo. Una vez a solas, Toko termina aceptando la invitación de la rubia neurótica, además de confesarle que la verdadera prodigio es nuestra protagonista, por la forma en la que se apasiona creando mangas, pese a que la mensa ahora mismo está arrepentida de estar trabajando en vez de salir a cenar con su querida Sato. Con tal de darle ánimos a su sensei inmadura, Kazama se viste de porrista para que Futami se motive a finalizar su futura entrega a tiempo. Pero, para variar las cosas, resulta que nuestra protagonista no tiene ganas de trabajar, porque ella parece estar muy deprimida. Entonces, la ayudante llama a la editora Sato para descubrir que la mangaka neurótica está algo estresada porque se acerca la fecha de salida de su primer tomo, por lo que la rubia elegante llama personalmente a su artista para recordarle que debe entregarle el dibujo corregido de la portada en pocos días. Ante esas palabras, la prota empieza a sentirse culpable por su bajo nivel de puntualidad, para que Kazama empiece a comprender cuál es el plan de la editora, mientras Sato termina halagando a su artista, a pesar de que ella no es de soltar muchos elogios, haciendo que la loca de Futami se motive a seguir dibujando. A los pocos días, la mangaka inmadura visita las oficinas de la editorial para que la mujer elegante le enseñe los primeros tomos impresos de su obra, que además cuentan con un comentario de su antigua sensei Takizawa, a la vez que la prota comenta que todo esto parece demasiado bello como para ser cierto. Sin perder el tiempo, Sato le pide a su artista que comience a firmar las primeras páginas del tomo, además de sentarse a su lado, con tal de ayudarla a colocar un papel en blanco sobre la firma, así el resto de las hojas no se manchan de tinta. Mientras empieza a escribir las firmas, Futami comenta que aún resulta increíble que hace apenas 4 años ella le entregó el primer guión gráfico de su obra, ya que hasta ese entonces la pobre debía trabajar con el Cuatro Ojos Toda como su editor, soportando que el odioso tipo siempre rechace sus ideas. Por culpa de todo el estrés, la prota acababa convertida en un bichito gelatinoso cuando trabajaba con su sensei Takizawa, hasta que un afortunado día ella terminó conociendo a cierta rubia elegante que se convertiría en su nueva editora, después que Toda acepte convertirse en el editor de cierto manga con cazadores de demonios. Aunque durante su primera reunión la mangaka neurótica seguía convertida en bichito gelatinoso por culpa de los nervios, ella empezó a recobrar su forma humana cuando vio que Sato estaba interesada en publicar su obra basada en las partidas de shogi, con tal de demostrarle al Cuatro Ojos que se equivocó en subestimarla. Por esa razón, mientras siguen firmando los tomos de la obra,
prota, la rubia elegante le termina pidiendo a su talentosa artista que asuma de una buena vez que todo esto está sucediendo de verdad, ya que tantos años de esfuerzo al fin van a verse reflejados cuando su manga empiece a venderse. Al poco tiempo, Sato se encarga de presentarle a nuestra protagonista a la alegre Peliazul Ikenami, la agente de ventas encargada de distribuir los tomos del manga en las tiendas para que ella la lleve a una librería, así la prota vuelve a firmar unos tomos, como una forma de asegurarse de que no puedan ser devueltos a la editorial. Así que mientras Ikenami se aleja anunciando que ese día van a vender unos 200 tomos, la rubia elegante le comenta a su artista que la Peliazul es la mejor agente de ventas que posee la editorial, a pesar de que ella apenas lleva 2 años en su trabajo. Una vez en la librería, Futami termina conociendo a la encargada del sitio, que se llama Tsukamoto, para ver que su propia obra se está vendiendo al lado de otros mangas como el de las 100 novias o el del alquiler de novias, lo cual hace que ella le admita a Sato que recién ahora se está dando cuenta de que todo esto no es un sueño. Pero al momento de realizar las firmas, la mangaka inmadura muestra sus dudas, temiendo que nadie quiera comprar el tomo, mientras Tsukamoto le pide que no se preocupe porque el chico guapo de la portada seguro llamará la atención de muchas clientes, tal como le sucede a ella misma, que resulta ser una fangirl de la obra. Gracias a esas palabras de apoyo, nuestra protagonista empieza a firmar las portadas de sus tomos hasta alcanzar los primeros 20. Pero a pesar de que la mensa cometió un error tipográfico en una de sus firmas, la vendedora de libros le pide que no se preocupe porque ella misma va a comprarse ese manga. Luego de que Ikenami confirme que la vendedora de libros es una de sus mayores fangirls, Tsukamoto aprovecha a pedirle a la mangaka que por favor le haga una dedicatoria personal, a la vez que Sato sonríe al ver que todo está marchando a la perfección. Así que después de visitar unas cuantas librerías, al final el trío formado por la Peliazul, la rubia y la prota visitan una cafetería para que esta última exprese sus temores de que nadie quiera comprar el manga, ya que hasta ahora ella nunca le prestó atención al hecho de que su manga sea popular o no. Con tal de despejar las dudas de Futami, la agente de ventas las invita a regresar a la librería de Tsukamoto para comprobar cómo marchan las ventas. Así la prota puede ver con sus propios ojos a una adolescente tomando su manga, a pesar de que la madre está cansada de gastar tanto dinero en esas tonterías. Sin perder el tiempo, nuestra protagonista se acerca a la madre y a la hija con tal de pedirles que se tomen una foto juntas, algo totalmente inédito para lo que se espera de una mangaka. Así las tres señoritas pueden salir de la librería con la tranquilidad de que la obra se vende como pan caliente. De repente, la mangaka neurótica se detiene para admitir su error al creer que su trabajo es algo que se hacía sola, pero ya no piensa lo mismo después de ver que las necesita a ellas dos y también a Hasama, a Toko, a las vendedoras de libros como Tsukamoto y, más importante, a las personas que consumen y disfrutan su obra. Luego de decirle a su artista que es muy lenta por tardar en darse cuenta de eso, Sato le remarca que el oficio de mangaka, al igual que cualquier trabajo, no obtiene ningún resultado si uno quiere hacerlo todo solo, mientras Ikenami propone que todas se reúnan a brindar por el éxito del proyecto. Entonces, el equipo completo de waifus que ayudan a la mangaka inmadura se reúne en un bar para celebrar con un brindis, pero a pesar de que la rubia elegante avisa que pueden consumir lo que quieran porque la editorial invita a todo, la prota aclara que ella no quiere beber mucho porque ella es de las que se emborrachan fácil. Sin embargo, cuando Sato menciona como si nada que la obra tendrá una segunda reimpresión, nuestra protagonista hace fondo blanco de un vaso de cerveza para exigirle expiaciones a su editora, la cual le recuerda que hace unos días le hizo un llamado pidiéndole que haga algunas correcciones a su manga. De todos modos, Futami le remarca con bastante razón a la distraída mujer que en ningún momento le mencionó nada sobre una segunda reimpresión, hasta que en un momento la ayudante Hasama trata de calmar las cosas, recordando que están allí para celebrar y no para discutir. A pesar de que todo vuelve a la calma, la mangaka neurótica no puede evitar sentirse un poco triste, creyendo que la rubia estaría más contenta porque la obra se está vendiendo bien, lo cual hace que ella empiece a hablar como una borracha infeliz, dando mucho cringe delante de su joven ayudante. A diferencia de nuestra protagonista, que se muestra muy pesimista, tanto Hasama como la universitaria Toko y la Peliazul Ikenami están convencidas de que la obra se seguirá vendiendo muy bien, dando al pie para que la loca siga pidiendo más alcohol con tal de olvidar
olvidarse de sus tristezas. Luego de salir del bar, todas las señoritas notan que la única afectada por el alcohol es cierta mangaka inmadura, así que luego de que Sato le recuerde a su artista que todavía tienen que mantener una reunión privada, el resto de las waifus aprovecha a visitar un karaoke a pesar de que la prota quiere acompañarlas. De inmediato la rubia termina llevando a su artista a un bar elegante, en donde la mensa asume que ella debe llevar a todos sus amantes, pero al final, la prota solo termina descubriendo que su editora parece tener un problema bastante serio con el alcohol. Así que en lugar de terminarse su vaso de margarita, la neurótica pide permiso para volver a su estudio a finalizar su último guión gráfico, justo cuando Sato termina haciendo fondo blanco de su vaso de whisky, mientras Futami le acaricia la espalda preguntándole si le sucede algo. Entonces, la rubia aprovecha a pedirle perdón por no haberle avisado lo de la segunda reimpresión, ya que la alegría por el éxito de ventas hizo que su cabeza no pueda pensar con claridad, además de aclararle a su artista que ella sabe perfectamente cuánto se ha esforzado creando su obra. Pero aún admitiendo que el manga es de su autoría, Sato le deja en claro a nuestra protagonista que el éxito de la obra es una responsabilidad compartida entre ellas dos, haciendo que la mangaka inmadura termine recibiendo una valiosa lección para aprender que ella no está sola con sus problemas. Gracias a esas palabras, Futami ahora tiene claro que su mayor objetivo no se trata de incrementar el número de ventas, sino de poder lograr que ambas sigan trabajando juntas por mucho tiempo creando el manga, hasta lograr un final digno, mientras Sato le aclara que en ese caso solamente deberían vender unas 50,000 copias. Durante otra jornada de trabajo, Futami stalkea las redes sociales de su amiga universitaria Toko, viendo unas fotos junto a su eterna rival en las partidas de shogi, lo cual hace que la mangaka empiece a deprimirse porque el protagonista de su propia obra todavía no cuenta con el típico rival que hay en todas las obras. Pero justo cuando la ayudante Hazama le pregunta a su sensei si alguna vez tuvo una especie de rivalidad con alguna otra mangaka, enseguida termina sonando el timbre de la casa, por lo que nuestra protagonista se dispone a abrir la puerta para encontrarse a una vieja conocida, la borrachina Arisa Nashida. Enseguida Nashida se arroja sobre la mangaka inmadura, haciendo que ambas se caigan al piso, al mismo tiempo que Hazama se acerca a ver qué sucede, para encontrarse con una escena medio yuri entre su sensei y la extraña mujer que apesta a alcohol. Así que después de servirle unas tazas de té a su invitada borracha, Futami se reúne con su ayudante para explicarle que ella era una vieja colega de trabajo, que ahora está trabajando en su propio manga protagonizado por una pelirrosa con dientes de tiburón, además de aclarar que ella es muy bonita a pesar de su actitud castrosa. Sin embargo, ante la pregunta de la manga neurótica, Nashida termina confesando entre lágrimas que justo acaba de salir de una reunión de la editorial, con la mala noticia de que van a cancelar la publicación de su manga, especialmente por culpa del editor Cuatro Ojos de Toda. Mientras trata de consolar a su vieja colega, nuestra protagonista empieza a rememorar lo duro que fue su experiencia trabajando con el quejoso Cuatro Ojos como su editor, además de recordar la alegría de la borrachina cuando le avisaron que iba a trabajar en su primer manga propio. Por esa razón, la mangaka inmadura le avisa a su colega que puede desahogarse todo lo que quiera, sabiendo lo frustrante que puede ser que cancelen una obra, hasta que, inesperadamente, Nashida vuelve a portarse como una castrosa, acusando a la prota de ser una maldita suertuda que tiene más éxito que ella. Pero después de terminarse una lata de cerveza, al poco tiempo la borrachina se termina cayendo dormida para el gran alivio de nuestras dos artistas. Así ellas pueden continuar con el trabajo que las tenía tan ocupadas antes de esa inoportuna interrupción. No obstante, mientras se encuentran dibujando, Futami vuelve a hacer sus típicos berrinches porque su mente está en blanco a la hora de crear al rival del protagonista de su obra, además de rechazar rotundamente la idea de su ayudante de molestar a la editora Sato a estas horas de la noche. De repente, Nashida vuelve a despertarse para pedir que le sirvan algo de comer, mientras las dos artistas le ofrecieron unos fideos instantáneos que la puerca se traga en pocos segundos, para luego avisarle que podría darles una manito con su bloqueo creativo, aclarando que ella siempre trabaja en estado de ebriedad. Bueno, no es la única. Entonces la mangaka inmadura le confiesa
piensa que todavía no puede crear un rival para el prota de su manga, mientras la borrachina le exige por las malas que recuerde en la rivalidad que antes mantenían ellas dos, cuando todavía trabajaban como las ayudantes de la pelicorta Takizawa. Sin embargo, a diferencia de lo que Nashida recuerda, resulta que nuestra protagonista siempre la vio como una amiga, y no como una competidora en el trabajo, haciendo que la castrosa se termine deprimiendo después de darse cuenta que gran parte de su vida ha sido una mentira. Con tal de tranquilizar a su vieja colega, Futami le confiesa que el simple hecho de trabajar juntas siempre la animaba a esforzarse, mientras que la borrachina le pide que deje de actuar como la prota cliché de una comedia romántica, ya que eso la dejaría a ella como una personaje secundaria. Por su lado, Hazama la deja callada cuando le pregunta y entonces ¿para qué vino a buscar consuelo en el estudio de su supuesta rival? Dando pie a que el ayudante la termine echando a patadas, así puede seguir trabajando, hasta que Nashida logra convencerlas de que por favor la dejen entrar de nuevo. De todos modos, la mangaka neurótica le confiesa a su vieja colega que esos bruscos cambios de personalidad son justamente lo que la hacen tan adorable y divertida, mientras la borrachina no tiene mejor idea que pedirle que se casen, hasta que las dos artistas la envían a dormir antes de que siga diciendo más tonterías. Pero al ver que su sensei todavía no tiene ninguna idea para el antagonista de su obra, Hazama le aconseja que cree un personaje que sea el vivo reflejo de Nashida, algo que de hecho es bastante común en el mundo de los mangakas. Entonces nuestras dos artistas comienzan a trabajar en el boceto de un guión gráfico con el protagonista de la obra conociendo por primera vez a su rival de shogi, el cual tiene una personalidad muy parecida a la de la borrachina, incluso en el gusto excesivo por el alcohol. A la mañana siguiente, tanto la editora Sato como la universitaria Toko le terminan dando su aprobación a la prota con la inclusión del antagonista de la obra, a diferencia de Nashida, que hubiera preferido que el personaje sea una waifu pechugona, mientras Hazama le exige que se marche de una buena vez. Un tiempo después, Futami y su vieja colega se encuentran trabajando juntas contra reloj con tal de enviarle una entrega a la editora rubia, hasta que ambas lo logran justo a tiempo, lo cual no impide que la castrosa se burle de su rival, refregándole en la cara que tiene un ritmo de trabajo muy inferior al promedio. Por esa razón, Hazama vuelve a dejarla callada soltando factores cuando le recuerda que justo recién acaban de cancelar su obra, haciendo que la borrachina vuelva a deprimirse, a la vez que nuestras dos artistas aprovechan a preguntarle hasta cuándo tiene pensado quedarse con ellas. Luego de que Nashida les enseñe la tablet en la que ella puede trabajar de manera remota, la mangaka inmadura descubre que ya es demasiado tarde para que su vieja colega regrese a casa viajando en tren, a la vez que la prota descubre que por alguna extraña razón, ahora no tiene ganas de dormirse. Enseguida la borrachina le explica que todo se debe a algo conocido como la euforia post-entrega, que solamente ocurre cuando el cuerpo se siente muy aliviado, después de cumplir con un trabajo muy largo y exigente, lo cual le da la alocada idea de divertirse el resto de la noche con unos videojuegos. Aunque nuestra protagonista le aclara que en su casa no hay ninguna consola, Nashida enseguida le enseña que ella ya se vino preparada para la ocasión, por lo que ambas mangakas terminan compitiendo en unas carretitas de la versión barata del Mario Kart. Así que mientras las dos inmaduras discuten como unas loquitas, Hazama les pide tranquilamente que no griten tanto porque a esta hora todo el mundo está durmiendo, para luego terminar humillando a la borrachina durante unas partidas de un videojuego de peleas. Luego llega el turno de probar suerte con una novela visual en la que uno debe elegir varias opciones diferentes para que avance la historia. Pero por culpa de los pésimos consejos de Nashida, la joven ayudante termina provocando que la waifu del juego se enfade con su respuesta. Por su lado, Futami se ríe al ver cómo se divierten sus dos amigas, mientras recuerda con nostalgia aquellos días divertidos en el colegio con la pelicorta Yuzuki, lo cual la lleva a declarar que no sería mala idea juntarse a jugar como una forma de distraerse del trabajo de vez en cuando. En un momento, Hazama nota que ya se hizo demasiado tarde, pese a que la borrachina todavía quiere seguir jugando. Pero ante la pregunta de nuestras artistas, ella les revela que siempre ha tenido problemas de insomnio, ya que el estrés por el trabajo siempre la convierte en un bichito gelatinoso. No obstante, Nashida les termina admitiendo que sus insomnios han empeorado mucho por culpa de la ansiedad que está sufriendo desde que cancelaron su manga, sobre todo después de recordar el inmenso empeño y dedicación que ella realizó a la hora de crear su obra. Por esa razón, la borrachina no puede
dormir tranquilamente cada vez que se acuesta en su cama, al estar dándole muchas vueltas al asunto, hasta el punto de preguntarse si debería volver a la casa de sus padres, aceptando que es una mangaka fracasada. Así que después de finalizar con sus lamentos de emo depresiva, Nashida también confiesa que ahora sufre de una especie de bloqueo artístico por culpa de sus inseguridades, lo cual irremediablemente la lleva a ahogar sus incontables tristezas bebiendo alcohol todos los días. Sin embargo, su situación está empezando a cambiar desde que ella empezó a convivir con Futami y su joven ayudante, viendo cómo las artistas trabajan con una gran energía que resulta muy contagiosa, lo cual la lleva a darle las gracias por haberla reanimado, además de avisarles que la seguirá acompañando hasta el final. Pero cuando la simpática borrachina se termina alejando por un momento a darse una ducha, de repente Hazama se termina dando cuenta de que ahora van a tener que lidiar con ella hasta que el manga llegue a su final, para el gran desconcierto de nuestra protagonista.